clamó Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que... Bueno, como sabemos, el aceite en este tiempo representaba 3 cosas. Servía para tener luz, para que la gente pudiera encender el fuego, las lamparitas que ustedes ven de antes, ahí se ponía aceite y había luz. Por otro lado, esta servía como alimento, como lo utilizamos hoy en día, y se utilizaba para sanar, en sí, para la sanidad de las heridas. Como podemos ver, la mujer solo tenía un poco de aceite y Eliseo le mandó a pedir más vasijas vacías. Ella obedeció a pesar de la pena que esto implicaba. Pero ella no quiero que se pongan en lo que está pasando. Imagínense ustedes, nadie quiere buscar vasijas o ¿cómo se dice aquí? Recipientes, potecitos. Como la pena que se implicaba ir por casa a buscar vasijas, que en ese tiempo eran muy sagradas, que realmente era difícil también encontrarlas. Entonces, a pesar de la pena que implicaba, de la vergüenza que implicaba ir a pedir vasijas, ella lo hizo porque estaba necesitada. Y la pregunta que yo les hago hoy en día, y como vieron el tema, es: ¿cómo está tu aceite? El aceite en esto representa el Espíritu Santo, y las vasijas en este caso somos nosotros. Y este aceite, como podemos ver, viene en vasijas vacías. Y quiero que hoy día mediten, que reflexionen en qué nos está impidiendo ser llenos totalmente del Espíritu Santo. ¿Qué me impide a mí sentir al Espíritu Santo? Tenemos como primer punto la vergüenza. Y bueno, antes de continuar, yo les quiero decir que los 3 puntos que yo les voy a compartir este día ya son aplicados a mi vida, aún algunos estoy en proceso, pero realmente todo lo que yo les traigo el día de hoy aquí, realmente Dios ya ha tratado conmigo. Entonces, por un lado tenemos la vergüenza. Y bueno, como les digo, yo pasé por lo que todos hemos pasado, y es cuando le decimos al Señor: yo no voy a hacer esto de nuevo, yo me comprometo a mejorar tal cosa, ya no voy a caer en el mismo pecado, y vivimos así, haciéndole promesas al Señor, pero cuando nos damos cuenta y nos decidimos realmente a hacerlo, pasa algo que caemos nuevamente. Entonces, en esto nos cerramos y le decimos: fallé nuevamente a Dios, a mí me da vergüenza ser ante la presencia de Dios, nos sentimos indignos, y eso lo usa el enemigo para acusarte, porque él así lo hace, y lo hace con el fin de que te hundas en la vergüenza. El enemigo te avergüenza, el enemigo te acusa, pero eres tú quien decide si avanzas o no. Algo que Eliseo decía, y vemos en la historia, y resaltaba, era que las vasijas fueran vacías, solamente eso, que estuvieran vacías, el único requisito. No que fueran bonitas, no que estén muy decoradas, no que fueran muy coloridas, no que fueran perfectas. Él estaba pidiendo eso, él solamente pedía que estuvieran vacías. Así mismo pasa con nosotros, y Dios nos lo dice: no importa tu apariencia, no importa que seas digno, no importa que ser perfecto, que la vergüenza en ti no impida que te acerques a Dios, que quiere realmente llenar. Porque si creemos que nuestro pecado es tan grande que no puede ser perdonado, entonces nosotros no hemos entendido lo que Jesús hizo en la cruz. Y lo vemos en Efesios 2, 8 al 9. Vemos Efesios 2, del 8 al 9. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se lo diga. Un versículo que, bueno, lo hemos escuchado muchas veces. Ajá, no me van a estudiar, mira. Está bueno eso. Y podemos ver que Jesús es suficiente. Y me dice que no es por obra. Que no es por obra, sino por gracia. No es por lo lindo y perfecto que nosotros podamos hacer. Gracia es regalo no merecido. Estamos acostumbrados a ver solo dentro de nosotros, y eso es bueno, realmente es bueno analizarnos, examinarnos delante de la presencia de Dios,
para que Él cambie ciertas cosas en nuestra vida. Pero el Evangelio se trata más de ver a Jesús, porque Dios cuando te mira, no nos mira como nosotros nos vemos, no nos mira así chiquiticos, gorditos, altos, flacos, no. Él cuando nos mira, Él mira a Jesús, Él ve a Jesús en su totalidad. Entonces, la palabra a mí me dice que yo puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia. Creo que las mayores cosas por las que la gente deja los caminos de Dios es por la familia. Porque la familia siempre te va a decir para qué vas a la iglesia. Si tú sigues igual, para qué vas a seguir yendo. Pero la gente de adentro no sabe cuál es tu proceso y no sabe realmente cuánto te estás esforzando. Pero la palabra es clara cuando dice que Él termina la obra en nosotros y va a seguir perfeccionándonos. Entonces, de esto se trata, de que nos acerquemos tal cual somos, vacíos, y el Espíritu Santo llega, nos llena y nos transforma. Otra de las cosas que yo, de los impedimentos que yo aquí les voy a indicar, es la inseguridad. Y vamos a Hebreos 11:6. Debemos tener la seguridad de que Él está con nosotros, que Él está ahí y que es nuestra decisión dejar las inseguridades de lado y comenzar a caminar sobre esa palabra. Porque a mí me dice que el que se acerca debe creer que Él está ahí. ¿Cómo el Señor nos va a llenar si dudamos que Él está ahí? ¿Cómo el Señor nos va a llenar si tenemos miedo? ¿Cómo el Señor nos va a llenar si venimos con muchísima duda delante de su presencia? Una de las cosas que creo que está en Apocalipsis, donde el Señor dice que Él toca la puerta. Entonces, el Señor es un caballero y Él no entrará donde tú no se lo permitas. Hay que tener la seguridad en Él y dejar que nos llene. Justamente, como les decía anteriormente, yo de los tres, bueno, ya van dos de los impedimentos, no me permitían ser llena en su totalidad. Y uno de esos aún está en proceso de la seguridad. Y bueno, justamente hace poco fuimos a repartir comida. Y yo en esa semana me acuerdo que estaba en exámenes. Por estar en exámenes, yo había dejado de lado ese tiempo, como decir, estoy dejado de lado totalmente. Yo no decía, no estoy realmente cansada, sino mañana seguro yo leo la palabra. Mañana seguro yo me conecto contigo. Y estaba súper cansada y no me gustaba dormir. Y así pasó la semana completa. Y creo que no leía los versículos que están en el teléfono y listo. Pero de eso no se trata. No se trata solamente de eso. Entonces yo me llené de vergüenza. A mí me acuerdo que cuando salimos a repartir comida, yo me quedaba en la parte de atrás. En eso el hermano Arturo me dice, Rubén, orar por alguien. Yo le digo, no, yo no voy a orar por nadie. En eso, él me dice, Rubén, orar por alguien. Bueno, orar. Pero luego me pregunta por qué yo no quería orar por nadie. Y era por ese simple hecho de que yo en toda la semana no me había conectado con el Señor y no tenía la seguridad de orar por una persona. Obviamente, yo, antes de orar, pedí perdón, pero no tenía la seguridad. Incluso la seguridad de pararme aquí, dada al Señor, porque realmente para mí es demasiado fuerte hablar en público, dar exposición en la universidad es demasiado complicado para mí, pero si estoy aquí es por la política misericordia del Señor, porque realmente para mí es así. Incluso yo no sé, aquí lo sabe en mi iglesia, para que a mí me saquen las palabras de la boca es un problema total, y eso, pero eso me está impidiendo muchas cosas con el Señor, incluso el miedo al mundo espiritual, y si mi corazón es así. El Señor me acuerdo que me mandó hace como que 2 meses más o menos a que cambiara mi posición de oración, porque mi posición de oración era muy quieta, lloraba por lo que tiene que orar y listo, o sea, chévere, me quedaba delante del Señor y listo, pero me mandó a orar de otra forma, ya como guerra espiritual, por así decirlo. Y yo no lo quería hacer porque yo sabía que si yo me ponía en ese plan, yo iba a ver cosas que no quería ver. Realmente cosas que a mí, y aún a mí me da miedo, y justamente hace días me pasó algo y yo dije, ay, yo creo que está una palomita en el techo, pero fue fuerte. Realmente creo que en esos momentos donde me llega totalmente el miedo por sentir y las cosas del mundo espiritual, el Señor está ahí recordándome que no hay nadie más poderoso que Él y que si Él está conmigo, pues a mí nada me va a poder tocar si Él no lo permite. Entonces, eso por esa parte, y paso a un punto que es muy importante y que hoy lo hemos visto en jóvenes, lo vemos en adultos y que hay que tomarlo mucho en cuenta, que son las distracciones. Estamos tan distraídos en nuestro alrededor que nos perdemos en la llenura del Espíritu Santo. O preguntémonos por qué no podemos conectarnos con el Señor a veces. Preguntémonos por qué nos cuesta tanto en sí mantener ese aceite rebosando en nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde cualquier cosa nos contamina si no estamos atentos. La palabra dice que un poco de levadura leva toda la masa.
Si usted agarra un vasito de agua y le echa con alguna gota de esencia, una gota de esencia de vainilla, toda el agua se va a contaminar. Así mismo pasa con nosotros. Cualquier cosa del mundo a nosotros nos puede contaminar. Y debemos estar pero muy atentos a eso, porque el Espíritu Santo es muy sencillo. Y Él no se va a ir, pero sí se... Y yo creo que eso es lo peor, es fuerte, que el Espíritu Santo se te... Imagínense si usted le falla a una persona, por ejemplo, a su mamá, y su mamá se decepciona de usted, y usted está como que... Imagínense que sea el Espíritu Santo, que Él no lo va a fallar, Él está ahí porque lo ama, pero que se entristezca porque no le da la atención que se merece, es triste. Entonces, un distractor puede ser, por un lado, el teléfono, y bueno, realmente para mí es complicadísimo porque aquí no le quita el teléfono el tiempo. Usted entra a ver una historia y ya se pasa hablando así. Entonces, para todos es muy complicado lidiar con el tiempo en esa parte, y yo me da porque yo me dan ganas de tirar el teléfono contra la pared porque me quita mucho tiempo, pero yo recuerdo que no es el teléfono. La cuestión somos nosotros, que no tenemos el dominio propio para decir, hasta ahí el teléfono, me tengo que conectar con el Señor. A veces, como decía justamente el hermano Arturo, decía, a veces podemos pasar toda la noche viendo series, viendo películas, chateando, hablando por teléfono, pero no podemos pasar 1.000 horas en la presencia del Señor. Entonces, es fuerte. Y bueno, también un distractor puede ser la televisión, puede ser una persona, puede ser un novio, puede ser una novia, puede ser un juego, puede ser el fútbol, puede ser hasta tu propio servicio en la iglesia. Porque recordemos que el orden es Dios, mi familia y la iglesia. Porque puede servir mucho y dejar de lado la presencia de Dios. Es como un ídolo que tú pones así enfrente del Señor. Todo aquello que tú pongas enfrente del Señor o como primordial, se vuelve un ídolo. Entonces, a veces el servicio nos opaca tanto o nos llena tanto que dejamos de lado la presencia de Dios al Señor. Y si no, en tu iglesia, yo lo agarro como excusa para no conectarme con el Señor porque estoy cansada de servicio. Entonces, por un lado tenemos eso. Y como pudimos ver en la historia, el aceite en ese tiempo era muy sagrado. Lo cuidaban muchísimo. Así mismo debe ser hoy en día, porque es más de que el Espíritu Santo te llene, es a que Él permanezca en ti. Que permanezca es realmente difícil. Y justamente cualquier persona que te imponga mano, que te imparta algo, puedes recibir al Espíritu Santo, Él te llena en ese momento. Pero la cuestión es cuando tú sales de ahí y tienes que enfrentarte a las cosas del mundo y tener que lidiar con eso y que nada de lo que esté en el mundo te afecte. Ahí es lo complicado, hacer permanecer al Espíritu Santo. Ya lo tenemos que tener en cuenta, que a todos se nos puede dar el Espíritu Santo, pero cada quien cultiva su relación con el ser. Pongamos como ejemplo una plantita. Cuando la plantita, para hacerla crecer, obviamente, antes de tener una plantita necesitas una semilla. Entonces tú agarras ¿cómo se llama? El macetero, pones la semilla, ¿no? Pero para que esa semilla, se vuelva flor o crezca y todo, tienes que cultivarla y tener mucho cuidado. Asimismo pasa con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como, pongamos ejemplo, una semilla, que se les fue dado a todos del mismo modo. La misma semilla fue cultivada en todos. La misma semilla que fue cultivada en cada uno de nosotros fue la misma semilla que fue cultivada en Pedro, en Pablo, en Juan. Incluso si vamos a un poquito más actual, en los años 90, 80, la misma semilla que tenemos nosotros fue depositada en Billy Graham, en Gigi Ávila, en Catherine Kuhlman, la misma semilla. Pero se trata de nosotros si queremos realmente cultivar y llegar hasta esa intimidad con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, les cuento que no es una fuerza. El Espíritu Santo no es un interruptor que lo prendemos cuando queremos. El Espíritu Santo es una persona. Y como persona tiene emociones y como persona se entristece. Entonces, ¿cómo está realmente nuestra relación con el Espíritu Santo? ¿Tú quieres más presencia? Pues métete más con el Señor. ¿Tú queremos conocerlo? Pues metámonos más con el Señor, leamos palabras, busquémoslo. Siempre digo, no seamos espectadores, porque yo lo fui. Y realmente es horrible, es algo que yo no le deseo a nadie ser espectadores de la presencia de Dios. Ver cómo otros son llenos del Señor, cómo los otros realmente sienten al Espíritu Santo y que tú no lo puedas sentir, es fuerte. Y justamente querer ser lleno de Dios y que todas estas cosas que hablamos hoy nos impidan que nuestra vasija rebose de aceite. ¿Quieres que el aceite rebose? Cuídalo. Deja de lado la vergüenza, ten la seguridad y no permitas que los distractores te vuelvan a vaciar. Ten siempre presente que el Espíritu Santo está contigo, pero es tu decisión si haces todo para que Él permanezca o si dejas estas cosas te impidan llenarte de Él. A mí me costó un mundo entero realmente poder sentir al Espíritu Santo. Tuve que dejar muchísimas cosas. Y bueno, solamente yo creo que el hermano Arturo, el hermano Inés y el Señor lo saben, porque fue un proceso muy largo, un proceso de lloré,
donde dije que más debo hacer para poder sentir al Espíritu Santo y no seamos espectadores de la gloria de Dios. El aceite no, vemos que en la historia que el aceite no solamente es aquella familia, vemos que bueno, ellos llenaron luego las vasijas y luego las fueron a vender. Entonces, esta aceite también fue bendición para otros. Y quiero enlazar esta parte de la historia con la gran historia que venía más adelante, porque todo se estaba preparando para Jesús en ese tiempo. Recordemos que en el Antiguo Testamento todo como que habían esa, se llama esa teofanía, y vemos en el Antiguo Testamento cómo se estaba preparando el camino a Jesús, incluso Juan el Bautista lo dijo. Entonces quiero enlazar esa historia con eso. Jesús vino en medio de nuestra necesidad, así como Eliseo llegó a la necesidad de la viuda. Él vino a morir por nosotros y resucitó al tercer día. Conocemos la historia. Él venció la muerte, venció el pecado, venció la vergüenza, venció las inseguridades y todo lo que en este mundo nos pudiera separar de él. Y busquemos Romanos 8, 37 al 39. Romanos 8, 37 al 39. Así podemos ver que nada, absolutamente nada, nos va a poder separar del amor del Señor. Asimismo vamos a Hechos 1, del 3 al 5. Como podemos ver, realmente Dios está dando una promesa a los discípulos. Promesa que luego iba a ser cumplida y lo vamos a ver un poquito más adelante. Esperémonos un poquito. Vemos que así como la mujer, los discípulos se encontraban en una gran necesidad. Jesús, su maestro, se había muerto. Pedro había negado a Jesús. Estaba todo hecho un desastre, según ellos. Judas había muerto. O sea, realmente ellos no sabían qué iban a hacer. Y tenían esa necesidad, miedo al futuro, miedo a qué iba a pasar. Y bueno, se preguntaban un millón de cosas. Pero Jesús aquí, así como Eliseo le dio una orden a la viuda, aquí Jesús le dio una orden y ellos obedecieron. Y sabemos que en la obediencia está la bendición. Si se dan cuenta, esa orden o ese mandato que Jesús le dio, vemos en la palabra que le dice que se queden en Jerusalén. Entonces, es un poco raro, es un poco fuera de lo común, ya que recordemos que en Jerusalén estaban los enemigos de Jesús y obviamente de los discípulos. Entonces, para ellos quedarse en Jerusalén era sumamente arriesgado. Pero ¿saben qué les hizo quedarse? Pues la necesidad. La necesidad y por saber qué iban a hacer y también por la promesa del Espíritu Santo. Y aquí nos vamos a Hechos 2, del 1 al 4, donde se cumple la promesa que Dios ya les había dicho. Hechos 2, del 1 al 4. Dice, todos fueron que, no dice solo los perfectos, solo los que nos fallaron, no. Dice todos los presentes. Los que estaban vacíos fueron llenos del Espíritu Santo. Y déjenme decirles que aquellos que son llenos del Espíritu Santo, aquellos que tienen realmente un encuentro con Él, no vuelven a ser iguales. Algo cambia. Y lo digo por mi vida. El día que yo lo conocí realmente, yo sé que falta mucho por conocer, pero el día que yo pude, o sea, realmente sentir al Señor, mi vida no fue igual. Yo me enamoré. Yo me enamoré y por más que he querido tirar la toalla, no puedo porque realmente yo amo al Señor, porque reconozco que sin Él soy nada. Y algo que quiero comentarles en esta parte, todos conocen que yo nací en el Evangelio, y yo le doy gracias a Dios por eso, porque eso incluso hizo que yo no hiciera ciertas cosas en mi juventud, ese temor al Señor. Pero yo no decidí realmente serle fiel al Señor y realmente amarlo hasta los 17 años, que mi vida totalmente cambió. Yo me enamoré, como les digo, del Señor, y sí, muchas veces quise quitar la toalla. Muchas veces la presión de la familia de que tu carácter es fuerte, y yo sigo teniendo mi carácter, no quieres avanzar la iglesia, porque no sé si no conozcan mi testimonio, pero una de las cosas es que la iglesia a veces te rechaza, y yo pasé por ese rechazo por algunas iglesias. Es fuerte ver cómo personas de la iglesia te cierran la puerta por usar pantalón. Es fuerte ver que tienes que esperar fuera de la iglesia a tus padres porque no puedes entrar con pantalón. Y bueno, llegar acá a otra iglesia y que te digan que tú no eres parte del diseño de esa iglesia, y lidiar con las miradas, y lidiar con el rechazo de los jóvenes, y lidiar con muchísimas cosas que yo les digo actualmente que yo no se lo deseo absolutamente a nadie. Yo no le deseo a ningún joven que pase por lo que yo tuve que pasar. No es tal vez un testimonio grande de abuso, de grandes cosas que el Señor hace, pero realmente yo creo que el rechazo son heridas que nadie puede ver, que tú las puedes aparentar. Pero yo le doy gracias a Dios, justamente se lo decía a una chica, la cual fue lastimada también, y yo le decía a ella que yo le doy gracias a Dios por cada proceso que yo tuve que pasar, por cada una de esas cosas, y yo creo que si Dios me dijera, Ruth, ¿quieres que hacer tu volver a nacer y que tú no pases por eso? Yo le diría, no, paso por lo mismo, porque lo que a mí me pasó me permite actualmente comprender a otros jóvenes que pasan por lo mismo.
y ver cómo el Señor se glorifica y cómo aún en medio de un taxi, cuando llegaba a mi casa, yo estaba influida por la iglesia, cuando uno va a la iglesia a querer llenarse del Señor, pero los hermanos no te hacen sentir agradable, los hermanos te hacen a un lado. Y yo me acuerdo que una vez que yo salí de la iglesia totalmente rota por el Señor, digo por el Señor, por los hermanos, totalmente rota, yo lloraba nada más en el taxi así. Y en una de esas yo le dije, Señor, yo ya no quiero, o sea, yo ya no quiero saber nada de la iglesia. Si fuera por mí, digo, hasta aquí dejo, ya no voy más. Pero cuando yo pensaba eso, el Señor venía porque el Señor habla. Y era, mi corazón es necesario aguantar un poco más. ¿Por qué? Porque yo sin él no puedo vivir. Y yo me decía, pero si yo me voy a la iglesia, ¿yo qué voy a hacer? Yo realmente yo amo al Señor y es mi necesidad completamente. Yo no podría vivir sin él. Y una de las cosas que amar al Señor, el amor implica obediencia. Y la obediencia a mí me dice, y la palabra me dice que tengo que congregar. Y que tener que lidiar con esas cosas son necesarias porque ellos son humanos igual que yo, que pecan diferente a mí, sí, pero que debo amarlos también. Entonces, eso les quería comentar, que no, a pesar de lo que pasa a su alrededor, tal vez no dentro de la iglesia, tal vez al llegar a su casa, tal vez en su economía, tal vez muchísimas cosas, no dejen que nada les haga tirar la toalla, porque tenemos que poner nuestra mirada totalmente en Jesús. Como dice la palabra en ese autor y consumador de la fe, solamente en él. Que realmente, incluso me pasó una vez que yo cuestionaba mucho lo que hablaban en la iglesia, cómo se veía la iglesia, y bueno, creo que todos hemos caído en esa crítica. Y una vez el hermano me dice, pero tú formas tu relación con el Señor y las cosas otras no tienen relevancia. Hace poco hablaba con un chico y le decía, él me hablaba mucho acerca de las malas doctrinas, de las malas cosas, y sí, es necesario estudiar para no caer en falsas enseñanzas, ¿sí? Pero o sea, el Señor y lo que Él te ofrece va mucho más allá de esa doctrina. Yo no le voy a hablar de doctrina, pero va mucho más allá de eso. Yo le dije al chico, me acuerdo, le digo, si tú tan solo dejaras de ver las cuatro paredes de la iglesia y te enfocaras un poquito más en relación con que todo cambiaría y no serías el mismo, le digo. Y no porque él tenga algo mal, sino porque es fuerte ver cómo otros no disfrutan de la presencia de Dios como tú lo haces. O sea, tú quieres decirle a la persona, sabes que te comprometieras un poquito más, si realmente te consagraras un poquito más, pudieras realmente ver lo hermoso que es el Espíritu Santo. Sí, o sea, para uno entender el Espíritu Santo no tiene que hacer 5 cursos de teología, ni calarse hermenéutica, ni nada de eso. Y la gente a veces le quiere meter al Señor, ¿cuántos estudios son necesarios? Como le digo, sí, pero no lo es todo. No lo es todo. Y yo les invito, bueno, a que esta noche realmente el Señor sea llenándonos a todos nosotros. Y para eso hay una promesa súper importante en la palabra, en Mateo 7, del 7 al 8, igual se les voy a leer acá, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Si le pedimos, Él nos dará. Nuestra necesidad solamente la suple el Espíritu Santo. A veces hay personas corriendo tras la riqueza y no es necesario para ciertas cosas. Pero gente que solamente se enfoca en ganar dinero, en ganar fama. Pero ustedes ven que esas personas sí, llegan a la cima, tienen fama, tienen dinero, tienen muchísimas cosas. Pero la mayoría, y no por decir un 100%, cuando está en la cima dice, me siento vacío. Porque nada, absolutamente nada de lo del mundo aquí terrenal va a poder llenar ese vacío en nosotros. Dios, amén, hermano. Dios no está interesado en la perfección, está interesado en la obediencia, en que tú te dejes, en que nos dejemos moldear, en que nos dejemos formar por Él y vaciarnos el día de hoy de la vergüenza, de la inseguridad, de aquellas distracciones que nos están robando el tiempo con Dios, dejar aquellas cosas que nos impiden acercarnos a Él. Entonces, en este momento vamos a cerrar los ojos y a pensar en aquellas cosas que nos impiden acercarnos al Señor, aquellas cosas que realmente no nos dejan llenarnos totalmente de Él. El Señor está aquí, el Espíritu Santo está aquí, pero Él quiere llenarnos completamente. Él no quiere que nosotros tengamos un poquito de a toque del Espíritu Santo, no. Él quiere que nos sintamos en plenitud. Y no hay nada más hermoso que sentirse en plenitud delante del Señor. Puedes llegar a su presencia y decir, Señor, hoy día me esforcé. Hoy día hice todo lo que pude y yo estoy aquí porque te amo y estar como sus siervos agradables delante de la presencia de Dios.